En la tranquila y suburbana ciudad de Chicago, durante los años 70, nadie podría haber imaginado que uno de los vecinos más amables, un hombre que organizaba fiestas comunitarias, que se vestía de payaso para entretener a niños enfermos y que era un exitoso contratista, escondía un secreto tan oscuro y retorcido que conmocionaría a toda una nación. Ese hombre era John Wayne Gacy, y detrás de su sonrisa amistosa y su fachada respetable se ocultaba uno de los asesinos en serie más sádicos y prolíficos de la historia de Estados Unidos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abuso emocional, especialmente por parte de su padre, un veterano alcohólico que humillaba a John constantemente, llamándolo marica y débil, incluso cuando era un niño. A pesar de los esfuerzos de Gacy por ganarse la aprobación de su padre, nunca fue suficiente. Gacy también sufrió problemas de salud desde pequeño, lo que lo mantuvo alejado de las actividades físicas. Esto no hizo más que aumentar la desaprobación de su padre. Con el tiempo, esta combinación de abusos y traumas formó una personalidad compleja, una mezcla de necesidad de aprobación, resentimiento profundo y una creciente distorsión emocional. A finales de los años 60, Gacy intentó llevar una vida normal. Se casó con Marlene Myers y se trasladó a Waterloo, Iowa, donde dirigió una franquicia de KFC que pertenecía a sus suegros. Parecía que la vida le sonreía, tenía un buen trabajo, una esposa y pronto se convirtió en padre. Pero detrás de esta fachada se escondían impulsos cada vez más oscuros. En 1968 fue acusado de agredir sexualmente a un joven de 15 años. Fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses. Su esposa se divorció y perdió el contacto con sus hijos. Al salir, decidió volver a Chicago y reconstruir su vida, aunque su verdadera naturaleza ya se había afianzado. En Chicago, Gacy comenzó a consolidar una doble vida. Por un lado, era un ciudadano ejemplar, fundó su propia empresa de construcción, participaba en actividades comunitarias y, quizás lo más inquietante, se disfrazaba de payaso, Pogo el payaso, para animar fiestas infantiles y eventos benéficos. Esta figura se convirtió en el rostro simbólico del horror que estaba por desatarse. Por otro lado, Gacy comenzó a atraer jóvenes a su casa, muchos de ellos empleados suyos o jóvenes sin hogar, a quienes ofrecía trabajo o un lugar donde quedarse. Una vez dentro de su casa, se desataba el infierno. Utilizando trucos de payaso como el truco de las esposas, Gacy inmovilizaba a sus víctimas y luego las torturaba brutalmente, las agredía sexualmente y finalmente las estrangulaba. Su método era metódico, frío y sistemático. Después enterraba los cuerpos en el espacio de arrastre debajo de su casa o los arrojaba al río Des Plaines cuando ya no cabían más. Durante años, Gacy logró evadir la sospecha. La policía no conectaba las desapariciones entre sí y la imagen pública de Gacy lo protegía. Pero en diciembre de 1978 cometió un error que marcaría el principio de su caída. El joven Robert Piest, de 15 años, desapareció después de decirle a su madre que iba a hablar con un contratista llamado Gacy sobre un posible trabajo. La familia de Piest insistió en que Gacy era el último que lo había visto y finalmente la policía consiguió una orden de registro para su casa. Lo que encontraron fue escalofriante: ropa de jóvenes desaparecidos, documentos de identidad y un hedor nauseabundo que provenía del subsuelo. Excavaciones posteriores revelaron la magnitud de la masacre: 29 cuerpos enterrados bajo su casa y al menos 4 más encontrados en el río. John Wayne Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. Durante los interrogatorios confesó haber asesinado a 33 jóvenes entre 1972 y 1978, aunque algunos creen que el número real podría ser mayor. En el juicio, que comenzó en 1980, su defensa intentó alegar demencia, pero fue rápidamente refutada.
El jurado solo tardó 2 horas en declararlo culpable. Fue condenado a muerte y pasó 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, Gacy mostró escasa remordimiento. Pintaba retratos de sí mismo como payaso y vendía sus obras desde prisión, lo que solo aumentó la indignación pública. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. John Wayne Gacy no fue solo un asesino. Fue un símbolo del mal que puede esconderse a plena vista, disfrazado de vecino ejemplar, de animador infantil, de hombre de negocios. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo el mal más aterrador no siempre se presenta con rostro siniestro, sino con una sonrisa pintada y promesas vacías. Su caso también impulsó cambios significativos en la forma en que las fuerzas del orden investigan las desapariciones de jóvenes, y su historia sigue siendo objeto de análisis psicológico, criminológico y cultural. Hoy en día, el nombre de Gacy evoca el terror, no solo por sus crímenes, sino por la aterradora dualidad que representaba: el hombre que hacía reír a los niños y que después los asesinaba. Si te gustan este tipo de temas, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido, dale like si te pareció interesante y comenta qué caso te impresionó más o cuál te gustaría que analizáramos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente.